Buenos días, soy la doctora Verónica Ojeda Heredia, soy docente de la Cátedra de Clínica Médica, especialista en medicina interna y especialista en diabetes y nutrición. El tema que vamos a abordar el día de hoy son las hepatitis víricas agudas, que continúan siendo un problema de salud pública mundial, comparable con otras enfermedades transmisibles como son el virus de la inmunodeficiencia humana, la tuberculosis y el paludismo. Esta es una pequeña agenda para tener un orden de los tópicos que vamos a tratar de hablar el día de hoy. En primer lugar, me pareció importante definir qué es un virus. Su palabra deriva del latín que significa toxina o veneno, es decir, un agente capaz de desarrollar una enfermedad. Y una definición interesante es la que realiza el biólogo británico que obtuvo el premio Nobel en 1983, el profesor Medavar, que definió el virus como un pedazo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. ¿Y cuánta vigencia tiene esto hoy? Ya que estamos atravesando una pandemia por un virus inesperado, probablemente, pero que tiene un alto impacto a nivel mundial, como es el virus, el SARS-2, o conocido como COVID-19. Vamos a repasar la estructura básica de un virus. Un virus está constituido por un núcleo central que contiene una molécula de ácido nucleico, DNA o RNA, que es el que soporta la información genética, es el que le va a otorgar la capacidad de replicación y efectividad al virus. Una cápside, que es la que va a proteger al genoma y que va a tener unidades específicas denominados capsómeros, y una membrana externa, que es una doble capa lipídica que va a estar en contacto con la membrana celular del huésped. En relación a la prevalencia de las hepatitis víricas, son responsables de una alta mortalidad, el 47% por virus de la hepatitis B y un porcentaje similar por la hepatitis C. Recordemos que estas van a llevar a formas de evolución crónica y un porcentaje menor a hepatitis A y hepatitis C según los registros de la Organización Mundial de la Salud. Podemos definir entonces a las hepatitis víricas agudas como la enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus y que se caracteriza por necrosis hepatocelular, es decir, muerte de los hepatocitos e inflamación. Hasta el momento se han aislado 5 virus hepatotropos, el virus de la hepatitis A, el B, el D o delta, el C y el E, y otros virus que también pueden desarrollar manifestaciones a nivel del hígado, pero que afectan primariamente otros órganos, como son el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus del herpes simple y el virus de varicela zoster, con los cuales deberemos realizar diagnóstico diferencial. Las hepatitis víricas agudas presentan 4 fases o formas clínicas bien delimitadas. Un periodo de incubación o periodo al que llamamos de replicación, en donde generalmente es un periodo asintomático, donde el virus puede ser detectable en sangre y donde los valores de laboratorio pueden estar levemente aumentados, pero los anticuerpos no son detectables. Esto puede durar de 2 a 20 semanas, seguido de una fase preictérica, es decir, el periodo entre la aparición de los síntomas y la aparición predominantemente de ictericia, que suele tener una duración de 3 a 10 días, en donde generalmente se van a presentar los síntomas constitucionales inespecíficos como fatiga, anorexia, síntomas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal y síntomas extrahepáticos que pueden estar relacionados con las artralgias, mialgias, una enfermedad similar a la enfermedad del suero. Las transaminasas comienzan a elevarse en este periodo. Este periodo es seguido de una fase ictérica propiamente dicha, que puede durar de 1 a 3 semanas, donde se va a acompañar la ictericia de coluria y acolia, de pérdida de peso, alteraciones del gusto y del olfato, prurito en algunos casos. Al examen físico podemos tener ya una hepatoesplenomegalia. Las transaminasas van a aumentar 10 veces en relación al valor normal. Y esta va a ser seguida de una fase de convalescencia o de recuperación que puede durar hasta 6 meses,
en donde los síntomas se van resolviendo de forma gradual, aumentan los títulos de anticuerpos y se normalizan las transaminasas. Bueno, en relación a la hepatitis A, sabemos que es una infección aguda del hígado, que es una enfermedad autolimitada, que la transmisión es fecal oral de persona a persona o por alimentos o agua contaminada, que es, este último es la causa normal de los brotes que suceden en las áreas endémicas. En sus manifestaciones clínicas puede ser asintomática o puede presentarse con sintomatología leve. El virus de la hepatitis A es un virus que es del género Hepatnavirus de la familia Picornaviridae. Está formado por una molécula de RNA y carece de envoltura. En relación a la respuesta serológica, en los pacientes que están infectados con virus A, se desarrollan precozmente anticuerpos contra el virus A. Estos van a ser de clase IgM e IgG. Los IgM van a permanecer a títulos elevados en la fase aguda de la enfermedad y van a persistir hasta un año después de la curación, mientras que los anticuerpos IgG van a persistir indefinidamente y es lo que confieren inmunidad permanente. Acá podemos ver detallado el espectro de afectación y las manifestaciones clínicas. En los niños generalmente se va a presentar en forma asintomática, la mayoría no presenta ictericia, y menos de 10 años pueden presentar alguna falla hepática aguda, pero en porcentaje leve. En relación a la forma de presentación en los adultos y los adultos de edad avanzada, el cuadro es mucho más florido, el 70% se va a presentar con ictericia, y en los pacientes mayores de 70 años puede ser que se complique con pancreatitis o suelen presentar formas clínicas más complicadas como colestasis, y en esta etapa tener una alta mortalidad. En relación al diagnóstico, la historia clínica es muy importante, el interrogatorio, el antecedente de viajes recientes a países con alta prevalencia de infección por virus A, la probable ingestión de alimentos de agua y alimentos contaminados, la presencia de los niños en las guarderías o la exposición ocupacional. Y es muy importante preguntar sobre la inmunización para hepatitis A, si ha recibido la vacuna o no. En cuanto al examen físico, va a depender de la fase. Si es una fase preictérica, generalmente puede tener un examen normal o, digamos, algunos síntomas leves, mientras que si se presenta en la fase ictérica, además de la ictericia, tendrá fiebre, puede tener hepatoesplenomegalia y otros síntomas, y en fases más avanzadas puede presentar signos de insuficiencia hepática aguda. En el laboratorio de rutina, bueno, vamos a tener aumentadas las transaminasas, más de 1000 generalmente, con un cociente alanina aminotransferasa mayor que alanina aspartotransferasa. Generalmente las enzimas de colestasis pueden estar normales o levemente aumentadas, la bilirrubina va a estar aumentada. Y en relación a los marcadores serológicos, bueno, vamos a solicitar IgM, antivirus de la hepatitis A, y si estamos ante la sospecha de una zona de brotes o está dentro de los grupos de riesgo, generalmente vamos a evaluar el IgG. Bueno, en relación a la hepatitis B, es prevalente en diferentes regiones, 5 al 7% en Latinoamérica y América del Norte. En nuestro país tiene una baja prevalencia, generalmente menos del 2%, se va a presentar en adultos y la forma de transmisión más frecuente es sexual y percutánea. Los factores que están relacionados directamente con el incremento son la actividad sexual sin protección, las drogas intravenosas, la coinfección con el virus de inmunodeficiencia humana, las enfermedades crónicas del hígado y la ingesta de alcohol. Bueno, el virus de la hepatitis B es un virus que pertenece a la familia Hepatnavirus, que posee una envoltura lipoproteica donde tiene al antígeno de superficie del virus B y una nucleocápside que va a contener al antígeno de cobre de la hepatitis B. En el interior se encuentra en el núcleo, es decir, la doble cadena de DNA y la DNA polimerasa. La infección se produce en el hígado, donde se van a liberar estos virones completos con los antígenos de superficie, el anticobre,
un antígeno soluble relacionado con el core, que es el antígeno E, y el DNA del virus de la hepatitis B. Es muy importante acá este virus porque tiene algunos genotipos y eso va a ser importante en el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Bueno, ¿qué pasa con la respuesta serológica en la infección por virus B? Después de la infección aparece en sangre durante el periodo de incubación el antígeno de superficie, el antígeno E soluble, el DNA del virus B, que permanecen, digamos, elevados hasta la aparición de los síntomas y la elevación de las transaminasas. Cuando la infección sigue un curso favorable hacia la curación, tanto el antígeno del core como el DNA del virus B se vuelven indetectables semanas antes de que aparezca el antígeno de superficie. Simultáneamente a la aparición de los síntomas aparecen en sangre los anticuerpos contra el core de clase IgG e IgM. Los anticuerpos IgM anticore son los que pueden aparecer como único marcador de enfermedad activa, que generalmente van a ser autolimitados, mientras que los IgG son los que se van a presentar durante toda la vida. El anticuerpo contra el antígeno de superficie no suele detectarse durante la fase activa, aunque haya desaparecido el antígeno de superficie, sino que va a aparecer semanas o meses más tarde, por lo cual esto es lo que se conoce como periodo de ventana. Si la evolución es hacia la cronicidad, bueno, tanto el antígeno de superficie como los marcadores que indican replicación del virus, el antígeno soluble del core y el DNA del virus B, persisten junto con las manifestaciones clínicas y la elevación de las transaminasas. Este es un cuadro para mostrar, digamos, que la infección por virus B puede seguir varios caminos, puede presentarse como una infección sintomática, aproximadamente el 70% de las formas son así, puede presentarse como una forma fulminante, menos del 1%, puede presentarse en una forma aguda que se va a cronificar y eso va a depender de la edad de presentación, puede permanecer como una infección persistente y progresar a una enfermedad más avanzada, como es una hepatitis crónica, y de esta evolucionar a una cirrosis y al desarrollo conjuntamente de un hepatocarcinoma. Esto es un cuadro donde se encuentran los principales antígenos y anticuerpos que van a ser necesarios para el diagnóstico. En relación al diagnóstico, bueno, muy importante la historia clínica, los antecedentes, como vimos, de los grupos de riesgo, indagar sobre la forma de transmisión, probablemente. En el examen físico va a depender de la fase clínica en que nos encontremos, si es asintomático, con síntomas leves o síntomas más floridos. Los laboratorios de rutina, bueno, van a ser indistinguibles de una hepatitis vírica aguda. Los laboratorios específicos son los que nos van a dar el diagnóstico confirmatorio y etiológico. Y acá en este cuadro podemos ver, digamos, cuáles son los antígenos, anticuerpos y la carga viral, tanto en la fase precoz, en el periodo de ventana y en la fase de recuperación o curación. En relación a la hepatitis C, podemos decir que es una enfermedad endémica en el mundo. Los factores asociados a su incremento en la mortalidad son el virus, la coinfección con el virus de la hepatitis B, la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, las enfermedades crónicas hepáticas previas y la ingesta de alcohol. Acá podemos ver la estructura del virus C, es un virus que es ARN, que tiene una nucleocápside, que tiene una envoltura externa. Y en cuanto a la evolución serológica del virus B, podemos decir que la infección induce la formación de anticuerpos que aparecen y que persisten hacia evolucionar hacia una forma crónica. La carga viral del RNA del virus C suele detectarse más precozmente, indicando infección activa. Esta suele durar entre 3 a 6 meses y generalmente si persiste más de 6 meses ya hablamos de una infección crónica. Acordémonos que la forma de transmisión es la vía parenteral a partir de la transfusión de sangre o hemoderivados y el uso de drogas intravenosas.
Bueno, en cuanto a la historia clínica, es muy importante los antecedentes, factores de riesgo. Generalmente el 95% de las infecciones son asintomáticas, autolimitadas en un 10 a un 15% de los casos, y el 20% solamente va a evolucionar hacia la cronicidad y el desarrollo de carcinoma hepatocelular. En cuanto a los laboratorios de rutina, indistinguible de una hepatitis vírica aguda, y los laboratorios específicos son los que nos van a dar el diagnóstico, donde va a ser muy importante solicitar los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, que nos van a confirmar la infección activa o no. En relación a la hepatitis D, es una enfermedad producida por un virus defectivo, es decir, necesita de la infección del virus de la hepatitis B para replicarse. Por lo tanto, vamos a tener dos situaciones: la coinfección, que se produce cuando un individuo susceptible se infecta simultáneamente con el virus de la hepatitis B y con el virus de la hepatitis D, y la sobreinfección, que se produce cuando una persona con hepatitis B crónica se expone al virus de la hepatitis D y se manifiesta frecuentemente como una hepatitis grave. Los mecanismos de transmisión son los mismos que el virus de la hepatitis B, y también se asocia a un alto riesgo de fibrosis, cirrosis y desarrollo de hepatocarcinoma. En relación a la hepatitis E, la mayor parte de las infecciones son asintomáticas y autolimitadas, indistinguibles de una hepatitis vírica como la producida por el virus de la hepatitis A. Puede presentar formas fulminantes, sobre todo en las embarazadas, de lo que se ha descrito con una alta mortalidad. La transmisión es por vía fecal-oral, por lo tanto, en algunos lugares se han presentado brotes epidémicos por este virus, no evoluciona hacia la cronicidad. Este es un cuadro comparativo con los distintos agentes productores de hepatitis vírica aguda, con la incubación en días y la evolución hacia la cronicidad o no. Otras formas clínicas de hepatitis que se pueden presentar son la hepatitis anictérica, que es la que va a presentar las mismas manifestaciones clínicas de cualquier hepatitis vírica aguda, pero sin ictericia, con evolución generalmente hacia la cronicidad, es lo que pasa probablemente en la hepatitis B y C. La colestásica, donde la ictericia va a acompañarse de acolia, de coluria y de prurito. La prolongada, que a pesar de la desaparición de la ictericia suele persistir las alteraciones a nivel del laboratorio, como son las transaminasas. La grave, que suele presentar manifestaciones más avanzadas de la enfermedad. Y la fulminante, que es la más importante, que se va a presentar en menos del 1% de la población, sobre todo los adultos, y que tiene una implicancia más grave porque se acompaña de necrosis masiva del parénquima hepático y presenta síntomas de una hepatitis o de un fallo fulminante agudo, lo cual aumenta su mortalidad. Entonces, para el diagnóstico vamos a tener en cuenta los criterios clínicos, las alteraciones del laboratorio, los marcadores serológicos de infección y los marcadores virológicos por las técnicas moleculares. Este es un algoritmo del Programa Nacional de Hepatitis Víricas del Ministerio de Salud, que es bastante práctico. Ante la sospecha de una hepatitis viral aguda, si el paciente presenta ictericia o elevación de las transaminasas más de 2,5 veces el valor normal y hemos descartado otras causas probables, hay que evaluar si el paciente presenta signos de encefalopatía hepática o alteraciones en la coagulación. Si estas están alteradas, es muy importante la derivación a un centro de mayor complejidad, probablemente porque va a requerir un trasplante hepático, y si no las presenta, vamos a hacer un tratamiento ambulatorio sintomático, donde vamos a detectar, vamos a hacer el diagnóstico y vamos a dar pautas de alarma a la persona para hacer su seguimiento y control. En relación a los diagnósticos diferenciales, es muy importante relacionar las hepatitis virales con sus distintos agentes. En este caso, vamos a hacer diagnóstico diferencial con las hepatitis no A, es decir, virus B, C, E y D, que en las primeras fases son indistinguibles clínicamente de una hepatitis vírica aguda y que lo que nos va a ayudar van a ser los marcadores serológicos. En el caso de hepatitis virales por otros virus, es muy importante la clínica porque además de presentarse con ictericia y hepatomegalia y probablemente aumento de las transaminasas, van a presentar otras manifestaciones clínicas, como es el caso en el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, que suelen acompañarse de faringitis y adenopatías cervicales. En relación con la fiebre amarilla, también se presenta con un cuadro de ictericia y hepatomegalia. Es muy importante
el antecedente del interrogatorio de visita a áreas endémicas y la confirmación serológica de la misma. En caso de la malaria suele presentarse con ictericia, pero el mecanismo es por hemólisis, suele acompañarse de fiebre alta y que es cíclica. Es muy importante también el antecedente de áreas, de haber estado en áreas endémicas, y bueno, y después se va a identificar, digamos, el agente etiológico. En la leptospirosis también se presenta con un cuadro de fiebre, ictericia y hepatomegalia. Generalmente es una enfermedad de presentación más severa y es muy importante el antecedente de aguas contaminadas, y el diagnóstico generalmente lo vamos a realizar con el test para leptospira. En relación con la enfermedad hepática alcohólica, bueno, es muy importante el antecedente de la ingesta de alcohol. Al examen físico podemos encontrar estigmas de toxicidad crónica por el alcohol, como telangiectasias, hipertrofia parotidia, ginecomastia. Es muy importante acá el diagnóstico diferencial, que lo van a hacer seguramente los marcadores serológicos, y en algunos casos se va a necesitar la biopsia hepática. En relación a la hepatitis autoinmune, bueno, es muy importante determinar que esta es una enfermedad inflamatoria crónica, no infecciosa, que tiene otro mecanismo que suele acompañarse de ictericia y fiebre, que los anticuerpos hacen el diagnóstico al igual que la biopsia hepática. En relación a los medicamentos que llevan a daño hepático, bueno, el paciente también puede presentarse con síntomas gastrointestinales y otras manifestaciones. Es muy importante el interrogatorio acerca del consumo de suplementos de hierbas, y es muy importante, digamos, el antecedente de que recuerde el paciente entre el inicio, digamos, o la ingestión y el inicio de los síntomas. Con relación al tratamiento, no hay un tratamiento específico para las hepatitis virales tanto A y E, es un tratamiento sintomático. Es muy importante el plan alimentario de acuerdo a la fase clínica, porque estos pacientes, acuérdense que se presentan anoréxicos en las primeras fases, la pérdida de peso es un marcador importante. El reposo en cama durante el periodo de máxima astenia, tiene una fatiga bastante marcada, la abstinencia al alcohol, y en caso de formas agudas, independientemente del antígeno del agente, digamos, etiológico, el tratamiento, lo más importante es que se lleve en una institución de mayor complejidad. Se han descrito el tratamiento con antivirales, ribavirino, interferón, entre otros, pero bueno, eso es el especialista el que va a decidir el tratamiento. En relación a la prevención de las hepatitis víricas, es muy importante educar en prácticas de higiene. Fíjense en cómo el lavado de manos con agua y jabón hoy en este tiempo es la principal indicación para prevenir el COVID-19. Promover las prácticas sexuales seguras con el uso de preservativos y evitar el contacto con sangre o fluidos. En relación a la inmunización, podemos tener una inmunización pasiva que tiene que ver con las gamma globulinas, que son las que van a tener, digamos, los anticuerpos contra los agentes infecciosos, cuya duración del efecto va a ser breve, y eso va a tener que ver, va a estar en relación directa con la tasa adecuada de anticuerpos. Las indicaciones, bueno, ahí tienen el cuadrito, cuáles son las indicaciones tanto para la hepatitis A como para la hepatitis B. En relación a la inmunización activa, esto está dado por las vacunas. Nosotros en nuestro calendario nacional tenemos la vacunación universal tanto para hepatitis A como para hepatitis B, y también la vacunación a los distintos grupos de riesgo. Este es el calendario nacional de vacunación. Y para finalizar, algunas conclusiones. Las hepatitis virales agudas son causadas por 5 virus hepatotrópicos. La historia natural es característica y en la mayoría de las personas autolimitada. En el caso de la hepatitis por virus B y C, un porcentaje de estos casos va a evolucionar a la cronicidad. La detección se realiza a través de test serológicos y se combina con análisis virales del genoma para determinar si estamos ante la presencia de una infección activa. Y la vacunación que disponemos actualmente tanto para la hepatitis por virus A como para la hepatitis por virus B
es la herramienta más efectiva para la prevención. Muchas gracias y los espero para las siguientes clases.